Ok, buenos días estimados hermanos. El día de hoy comenzamos el curso llamado Sociología de los primeros discípulos, de los nazarenos. Primeramente hay que definir qué cosa, mis amados hermanos, es la sociología, ¿ya? La sociología, recuerden que la palabra logia tiene que ver con el estudio. Entonces, ¿qué significa sociología? El estudio de las sociedades. ¿Sí? Ya. Como nosotros somos estudiantes de Yeshua de Nazaret, ¿a qué sociedad vamos a estudiar? ¿La sociedad de Perú, la sociedad de Colombia, de Chile o la sociedad de Eretz Israel? Israel. Y si hablamos de los nazarenos, ¿Israel de qué siglo es? Siglo número 1. Sí. Entonces, mis amados hermanos, cuando estudiamos ahora el pacto renovado, vamos a tener en cuenta algo. No nos hay que acercar nosotros con la mente del año 2019. Hay que retroceder al primer siglo. ¿Y quién estaba en el primer siglo ahí dominando? ¿Cómo se llama ese imperio? Roma. ¿Y Roma qué sistema de producción tiene? ¿Capitalista, esclavista, feudalista? Esclavitud y también tiene feudalismo. Esclavitud, muy bien. Entonces vamos a ver que esta sociedad de nuestro rabino de Nazaret está en el sistema esclavista. En el sistema esclavista. Ahora bien, ¿por qué nos interesa a nosotros estudiar la sociología de los nazarenos? La gente dice, los adventistas vienen del maestro, los pentecostales vienen del maestro, los testigos de Jehová vienen del maestro, los protestantes vienen del maestro, los bautistas vienen del maestro, católico, apostólico, romano viene del maestro. Y vamos a ver que no, por una razón sencilla. ¿En qué países vamos a realizar nuestro estudio? Israel. ¿Y cómo se llaman los que están dentro del territorio de Israel? Claro, Judá es una tribu. Pero ¿cómo se le dice a la masa de todos los habitantes de Israel? Los israelitas. Claro, muy bien. Y ya sabemos que son 12 tribus, ¿sí o no? Y estaban estudiando temprano la Parashat Vayigash, en la cual Yehudá, que representa una tribu, le dice a su padre Jacob: yo no puedo regresar donde aquel hombre si yo no llevo a quién, al mozo. ¿Y quién es el mozo? Benjamín. Entonces, ¿cuántas tribus vamos a estudiar? 12. ¿Cómo se llama la masa total del país? Israel. ¿En qué tiempo vamos a estudiar? En el primer siglo. ¿Durante la ocupación de qué estado? Roma. Ahora sí se entiende. Vamos a estudiar así. Hasta ahí quiero preguntar algo. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Ya, miren, con eso vamos a comenzar a revelar el primer punto. ¿Cómo era la idiosincrasia de esos 12 hombres que acompañaban a nuestro Santo Maestro? ¿Qué pensaban ellos? Y vamos a comenzar viendo que son un movimiento carismático. Voy a ponerlo acá, ¿ya? ¿Y qué significa un movimiento carismático? Por si acaso, no carismático católico, Cuando decimos un movimiento carismático, significa un grupo de gente que va a las aldeas y la gente los empieza a escuchar. ¿Por qué? ¿Su mensaje era un mensaje difícil o era un mensaje sencillo? A ver, mensaje sencillo. ¿Qué hablaba el maestro? ¿Hablaba en qué? ¿Cómo? ¿En qué le decía a la gente? Del reino de los cielos, pero ¿a través de qué? Él decía, por ejemplo, habían semillas que cayeron en el campo, habían 2 monedas, había parábolas, muy bien. Entonces, el lenguaje que el maestro va a utilizar con el pueblo son las mashalim. Claro, que en español se traduce como, perdón, mashalot, tiene razón, te corrijo acá, mashalot, no es mashalim, mashalot, parábolas. A través de parábolas. Y les hago una pregunta. Y cuando Yeshua habló con Nicodemos, que era un maestro de la Torá, ¿en qué nivel habló a Nicodemos?
¿Puedo yo? En el Sot, porque ¿qué le dijo? ¿Puedo yo siendo viejo, con pelo blanco, entrar de nuevo al vientre de mi madre? ¿Y qué le dijo Yeshua? Del agua y del Ruach. Muy bien, espíritu. Ya, entonces miren, eso es lo primero que hay que entender. Este es el pensamiento de ellos. Ahora les pregunto, ¿en el pensamiento de ellos había rapto? ¿En el pensamiento de ellos había rapto de la iglesia? ¿Existía acá alguna iglesia? No existía ninguna iglesia. ¿Todas eran qué cosa? ¿Cómo se llama el lugar principal donde se congregan los judíos? El templo, muy bien. Y las sinagogas. Recuerden, ¿quién es ese? Años 70. Sí. Claro, pero pregunto, ¿existían iglesias? Yeshua iba a la iglesia. Yeshua cantaba los coritos pentecostales. No. ¿Qué cantaría el maestro? Tejilín, muy bien, los salmos. ¿Ven? O sea, no hay eso. Ahora pregunto, ¿en el pensamiento de ellos habría una segunda venida? A ver, pregunto de nuevo. En el pensamiento, muy bien, en el pensamiento de ellos habría el concepto de la segunda venida. No se conocía la segunda venida. A un líder, pero vamos a decir, un guerrero. Un guerrero, o sea, el pueblo de Israel, oprimido por los impuestos de Roma, esperaba a un guerrero, a un nuevo David, que empuñe las armas y derrota a los romanos. Sí. También, o sea, claro. Pero la pregunta específica es, ¿qué tipo de Mashiach esperaban? Yo con los tres Mashiach, ¿ya? Vamos a hablar de los tres Mashiach. ¿Quiénes son los tres Mashiach? El Mashiach Cohen, el sacerdote ungido, el Mashiach Naví y Mashiach Melech. También, ok. Claro. Y ya sabemos que Milham entra en Melech. Entonces les pregunto, ¿a cuál de esos tres esperaba el pueblo? ¿Al Cohen, al Naví o al Melech? Al Melech, al guerrero. Entonces les pregunto, cualquier hombre que decía, yo soy el Mashiach, ¿qué tendría que ser? ¿Sacerdote, profeta o rey? ¿Qué es un rey? Y tenía que ser como dijo hermano, mi cajoma dijo, ¿no? No más. Guerrero. Claro, una git. Mi jamot. Guerrero. O sea, tenía que ser alguien que empuñe la espada. Les pregunto. Claro. Claro. Como Bolívar o San Martín. Entonces es una pregunta. ¿El pueblo iba a aceptar a un Mesías sacerdote? No. ¿A un Mesías profeta? Tampoco. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué el pueblo de Israel no aceptó a Yeshua como el rey Mashiach en su aparición acá? Porque ¿cómo vino? ¿Como guerrero o como cordero? Es como un cordero. Es como un cordero. No. Él no oficiaba en el templo. No se ponía acá la corona, la tiara que decía Kodesh le Hashem. No se ponía el maestro. Claro. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, ¿el Mesías Yeshua cumplía el requisito en el primer siglo de ser un Mesías guerrero? ¿Empuñó la espada? ¿Peleó contra los romanos? Entonces, ahora sí podemos responder, ¿por qué el pueblo judío no aceptó a Yeshua en este tiempo? Porque la libertad que él traía no era una libertad de guerra, era una libertad espiritual, interna. Ahora, ¿por qué decimos que es un movimiento carismático? Ahora sí me dio el hermano Shalom. Mateo capítulo 4, hermano. Todos vámonos a Mateo capítulo 4. No, hermanito, él va a comenzar con Mateo número 4. Ya, sí, el hermano Shalom va a comenzar con Mateo número 4. No, el 2 no, porque ese tema es de la tentación, eso no nos interesa estudiar hoy día. No. El 4 del versículo 12 hasta donde acaba. Del 12. La tentación no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque ya la hemos estudiado en otra oportunidad y eso ya no viene al caso ya repasarlo de nuevo. Por favor. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso,
volvió a Galilea. Ya deténgase y miren, ¿ah? ¿A dónde volvió el maestro? ¿Ah? Y les hago una pregunta. ¿Galilea era la capital o Galilea era una provincia? Era una provincia. Entonces el movimiento del maestro, ¿fue un movimiento rural del campo o fue un movimiento de la metrópolis? Del campo. Entonces Yeshua era un hombre de campo, no era un hombre de ciudad, era un hombre de campo. ¿Volvió a dónde? A Galilea. Muy bien, continúe usted, hermano. A Galil. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ya, deténgase, mire, el hermano ha nombrado tres nombres. Ha nombrado Galil, ha nombrado Nazaret y Capernaum. Les hago una pregunta. ¿Estos tres siguen siendo la capital de Israel? ¿O qué cosas son estos tres? Galil, Nazaret y Capernaum. Son aldeas. Y les hago una pregunta. ¿En una aldea cuánta gente vive? No. En una aldea, papacito. 30, 40. 30, 20, o sea, poca gente. Exacto, muy bien, como lo he dicho. O sea, estos lugares, Galilea, Capernaum y Nazaret, no eran grandes ciudades. Eran solamente pequeñas aldeas. Donde era tan pequeño que todos los vecinos se conocían entre todos. Entonces era pequeño. Está interesante lo que lee el hermano Shalom. Y hermano, continúe por favor. Ciudad marítima. Deténgase ahí, la vía Maris. Ponemos acá, la ciudad marítima. Entonces les hago una pregunta. Si nos habla de una ciudad marítima, ¿el pueblo de Israel comerciaba o no? ¿Sacaba peces o no? Claro, ¿ve? Ciudad marítima. Bien, continúa, hermano. La región de Zabulón. Muy bien, miren. En la región de Zebulún, ponemos acá, Neftalí. Y el hermano ha mencionado antes de que yo venga, en Parashat Vayigash, que Yehudá le dice a Jacob, delante de sus otros hijos, yo no puedo volver ante ese hombre, o sea, ante Yosef, el decir, claro, y le dice Yehudá, ¿tengo que ir con quién? Con el mozo. ¿Y quién era el mozo? Benjamín. Entonces, seguimos hablando del pueblo judío. Acá no hay evangélicos, no hay católicos, todos son judíos. ¿Ah? Claro, Galilea, ¿ya? Bien, hermano, continúe, está interesante esto. Siga. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Deténgase, por favor, miren lo que ha hecho. Él ha dicho Galil Hagoyim, Galilea de los gentiles, pero la palabra Goy no solamente tiene que ver con gentil. ¿Qué también significa la palabra Goy en hebreo? No solamente gentil. Pueblos. Pues exacto. Entonces, ¿qué significaría? No, hermanos, eran los paganos. Habían conversos, habían conversos, prosélitos se le dice. Entonces, esta Galilea era de los quienes. ¿A quiénes se les decía Goy? A los prosélitos. O sea que habían prosélitos al judaísmo que habitaban en esa parte de Galil. Entonces pregunto nuevamente, ¿el movimiento del maestro sigue siendo un movimiento del campo o de la ciudad? Campo. O sea, hasta ahorita no vemos Jerusalén, Jerusalén es la capital. Acá vemos provincia, papá, Galilea, vemos Nazaret, Capernaum, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, de las 12 tribus. Continúa, hermano. 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Hasta ahí nomás. ¿Quiénes van a ser los primeros en escuchar el mensaje de nuestro maestro? La gente de la clase alta que vive en Jerusalén, los ricos, o la gente pobre de la clase, vamos a decir así, proletariada que vive en las provincias. ¿Se dirigió a quiénes? ¿A los ricos o a los pobres? Acá, en este capítulo 4, se está dirigiendo a la gente pobre. ¿Y quién es la gente pobre? Viudas, huérfanos, desarraigados.
Entonces, el mensaje que ha leído el hermano Shalom de Isaías, que dice que la luz le resplandecerá, la luz de Hashem, llevada por el maestro, primero tenía que repercutir en quiénes, en los ricos y los poderosos o en la gente sencilla. En la gente sencilla. Por eso hay que analizar este movimiento no como una iglesia, sino como un movimiento carismático, en el sentido de que son gente que va a pie, no van en burro, van a pie y comen, no van en jet ni en auto, y comen, claro, y comen lo que la gente les da. O sea, no tenían dinero. Bien, continúa, hermano Shalom, está interesante esto, continúe por favor. Estaba en el verso 17. Sí. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ya, deténganse ahí. Miren, hay que analizar con cuidado esto. Hay dos nombres que ha dicho el hermano Shalom. Uno es Simón. Claro, Simón es Estefa. Y el otro es Andrés. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué oficio tenían estos caballeros que pescaban cerca de la Galilea? Pescadores. Les hago una pregunta. ¿Los pescadores pertenecen a la clase alta o a la clase baja? Están en el mar. ¿Son pescadores, son gente de la clase alta, rabínica, o son gente del pueblo, de la parte baja? Gente de cultura baja. Les hago una pregunta. ¿Por qué Yeshua entonces no eligió a los grandes rabinos? Por ejemplo, gracias hermano. ¿Por qué, por ejemplo, no llamó de frente a José de Arimatea? ¿Y por qué de frente no llamó a Nicodemos? ¿Por qué el maestro, el enviado de Hashem, tuvo que llamar a gente tan pobre? A gente que no manejaba mucho las escuelas de pensamiento del primer siglo. Recuerden que en este tiempo ya habían fariseos, ya habían saduceos, habían esenios, correcto, y habían también helenistas. Entonces la pregunta es, miren, ¿por qué el maestro elige pescadores de Galil? ¿Por qué? ¿Su movimiento del maestro de dónde es? ¿Del campo o de la ciudad? Aldea. ¡Claro! ¿Y cómo él conocía esas aldeas? Porque iba caminando. Caminando. Hay un pasaje que dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner ¿qué cosa? La cabeza. ¿Se entiende? Entonces miren, estamos analizando que acá no hay ningún cristiano evangélico, ningún testigo. Todos estos señores siguen siendo ¿qué cosa? Judíos. El primer siglo. Continúa, hermano. Entonces le dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Miren, vamos a analizar esto. Estos señores que eran pescadores, ¿qué es un pescador? A ver, analicemos en el tiempo antiguo. Tiene sus redes para atacar la vida. Muy bien. Se va en alta mar, tira las redes y lo que pesca, ¿qué cosa es? Su alimento. ¿Y qué le dice el maestro? Vengan conmigo y yo les haré pescadores, pero ya no de pescadito. Les haré pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Hay que analizar a profundidad las palabras del Mashiach. ¿Qué significa ser un pescador de hombres? Que yo lo voy a sacar para comérmelo. Para su sustento. También. ¿Y qué representaría el mar? Miren, vamos a hacer la comparación, ¿ya? Una analogía. Ya no serán pescadores de pececitos, de merluza, el bonito. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿qué significaría la mar que cubra los pescados? El mundo. ¿Y qué le dice? Si yo te haré pescador de hombres, ¿qué hace cuando un pescador jala a un pez? ¿Lo saca de dónde? Del agua, del mar, del agua para... ¿Sí? Sí, continúa. Al salir del agua, vuelve. Y se vuelve y se transforma en ¿qué? En alimento. Ahora, el hombre, vamos a decir, el hombre también en el mundo, vamos a decir que está muerto. Muy bien, ¿está muerto en qué? En sus delitos y sus pecados.
Entonces, cuando vamos a decir qué cosa es transformado, o sea, tiene una relación de que el alimento al salir, por ejemplo, el pez, al salir del agua se transforma en alimento. Claro. Y el hombre, al ser escogido por Dios, es transformado en una persona. En una nueva criatura. Un hombre, vamos a decir, más cariñoso, más amoroso, más sincero de lo que quizás era en el mundo. Muy bien, miren, muy interesante lo que ha hecho el hermano Juan. Así como al pescado lo sacamos del agua. ¿Y qué es lo que siente un pescado cuando sale del agua? Se empieza a asfixiar, empieza a coletear, ¿sí o no? Siente que se está ahogando y finalmente muere. ¿Y qué significa esto? Que yo te voy a sacar del sistema del mundo y te voy a transportar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Claro, vas a morir, como muere todo ser humano. Y cuando muere un ser humano, ¿qué pasa? Te vas a ir ¿a dónde? Al mundo venidero, el Olam Jabá. O sea, dejas el Olam Jase, la tierra, y te vas al Olam Jabá, al mundo venidero. ¿Qué está prometiendo el maestro? Vengan conmigo y yo los haré a ustedes discípulos, estudiantes también, para que ustedes saquen a la gente ¿de qué? ¿De qué lo van a sacar? De este mundo, del paganismo, de la idolatría, de la religiosidad. Yo lo voy a sacar. Muy importante lo que dice el maestro. Continúa, hermano. Estuvimos en eso. Dice, pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Vamos a detenernos acá. Miren, esto que está diciendo el hermano es importante porque con estos dos más se completa la lista de 4. O sea, hasta ahorita damos 2 discípulos. Vemos a Shimón y Andrés. Y ahora menciona 2 más. Dice a Yohanan, a Jacobo, Jacob, Ben Zabdi, hijo de Zebedeo. Y también ve a Yohanan, a Juan, Ben Zabdi, hijo de Zebedeo. Y también ve a otra persona, a Zabdi, Zebedeo. Y les pregunto, estos 3 señores, ¿qué ocupación tenían? ¿A qué se dedicaban? Pescadores. Entonces nuevamente la pregunta es, ¿por qué el maestro elige pescadores y no elige a los grandes rabinos? ¿Por qué no llama a los sabios el maestro? ¿Por qué llama a los pescadores? Acá hay algo que realmente el pescador es más sencillo de corazón, más simple de corazón. El otro con el conocimiento es más duro. Muy bien, él ha dicho algo, el hermano Juan ha hecho algo importante. Los grandes rabinos, con su conocimiento, eran más duros de aprender. Iban a estar constantemente refutando. En cambio, estos hombres iban a escuchar, iban a aprender del rabino de los rabinos, de Yeshua, sin refutar nada. Porque este hombre tenía con él el Ruach HaKodesh. Yeshua había sido investido ¿de qué? Cuando Yohanan lo sumergió y dijo, he aquí, vi los cielos abiertos y baja el Ruach HaKodesh como paloma y dice la voz, el Bat Kol, este es mi hijo amado en el cual yo tengo mucha complacencia. ¿Fue llenado de qué? ¿De qué fue lleno? De Ruach HaKodesh, ¿sí o no? O sea, el Mesías activó la Sefirot. Bien, ok. Ruach HaKodesh, espíritu de santidad. Sí. Pero no como un Dios, sino como la fuerza que Dios envía, como la energía que Dios envía. ¿Ya? Entonces, bien. No, jamás. Bien, continuamos. Está bonito, hermano. Continúa el texto, está interesante. Dice 22. Ellos dejando al instante la barca de su padre les llevan. Miren, qué interesante. 2 pescadores dejan su oficio de pescar en alta mar y no solamente lo dejan al barco, también dejan ¿a quién? A su papá. ¿Y qué significa dejar a papá? Chao, pa, me voy. Ahora es una pregunta, ¿qué razón tendrían estos 2 hombres que son pescadores para seguir a un desconocido? Porque Yeshua era un desconocido. Recuerden, estos señores que pescan en Galil. ¿Y Yeshua de dónde es?
de Nazaret. Y Nazaret es Galil, no es Galil. Nazaret es una aldea pequeña nomás. Y Galil es... ¿Y por qué lo van a seguir? ¿Por qué tendrían que seguir estos dos hombres aún desconocidos? Porque, muy bien, ¿ya ves? No porque era un dios. Porque encontraron una gran virtud en este hombre. Hablaba muy lindo. Te convencía. Y las palabras que salían de su boca te penetraban hasta lo más profundo. Tenía el poder, el koach, que le había enviado ¿quién? A Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es. El ar. Bien, hermano, continúa, está interesante esto. Dejaron a su padre, a Sar. 23. Yeshua toda la Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio de ellos, sanando toda enfermedad, toda dolencia y el pueblo. Ya, vamos por partes, miren. ¿En qué lugar geográfico se está moviendo nuestro santo maestro? ¿Cómo se llama el local, hermano? Galilea, en hebreo Galil. ¿Dónde enseñaba el maestro en Galil? ¿Cómo se llaman los edificios en el que él entraba? ¿La qué? La sinagoga. Y sí, vamos por partes. Y a la sinagoga, ¿qué día se va? Especialmente el Shabbat. Entonces no existe acá ningún domingo. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué enseñaba el maestro? Les pregunto. ¿Qué se enseña en las sinagogas cada Shabbat? No. ¿Qué se enseña en la sinagoga cada Shabbat? ¿Qué estaban estudiando ustedes antes de que yo llegue? ¿La qué? La Parashat Vayigash. ¿Y qué se estudia en las sinagogas? Las Parashot. Entonces, ¿qué enseñaba el maestro? La Parashá. Claro. Recuerden, nuestro pueblo estudia cada Shabbat una porción de la bendita Torá. Entonces, el Mesías no iba a enseñar ningún evangelio. Estaba enseñando las Parashot de la Torá. Ahora, cuando el hermano dice, anunciaba la Besorá, vamos a ver qué es la Besorá. ¿Qué significa en hebreo Besorá? Les hago una pregunta. ¿Qué es Besorá? Buenas nuevas. Buenas noticias. Buenas noticias. Claro. Y les hago una fruta. ¿Y cuál es una buena noticia? Imagínense, estamos en un momento del tiempo en que cada día, miércoles por ejemplo, vienen los soldados romanos con su recaudador de impuestos y ya, señor, sus impuestos. Señor, no tengo, me voy a llevar tu oveja. No, me llevo tu oveja. Señor, usted, sus impuestos. No tengo, me llevo a tus hijos como esclavos. O sea, estamos en una sociedad en la cual los romanos estaban abusando horriblemente del pobre pueblo de Israel. ¿Y cuál es esa buena noticia que le va a decir el maestro a través de la Torá a la gente? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuál es esa besorá? Pero ¿cuál es esa buena nueva de Sala? ¿Cuál es? No te hagas lo que te lleven, pero entrega tu vida a Dios. Mira lo que hay. Mira lo que dice ahí. Iba anunciando la buena nueva de qué? Del Malhut. Malhut Hashamayim. Claro, reino de los cielos. Y les hago una pregunta. ¿Qué connota el Malhut Hashamayim? ¿Qué connota el reino del Eterno? ¿Que vendrán tiempos mejores o tiempos peores? No. Cuando tú dices ya viene el reino de los cielos, ¿qué significa? Señores, ya van a venir ¿qué cosa? Tiempos mejores. Es una pregunta. En lo que está haciendo el hermano Shalom ahorita. Cuando Yehudá le dice a su padre, miren, analicemos un poco y vinculemos esto con esto. Yehudá se dirige a Jacob en la Parashá Vayigash. Miren, ¿y qué le dice acá? No puedo ir ante ese hombre, Safnaf Fanea, que en este caso es Yosef, no puedo ir ante ese hombre si yo no llevo a quién, al pequeño. ¿Y cómo se llama el pequeño? Benjamín. ¿Qué representaría Yosef que todavía no se había revelado a sus hermanos? La opresión. ¿Y cuál es la promesa? Déjame llevar a Benjamín y nos va a dar ¿qué cosa? Comida. Entonces, ¿cuál es esa noticia? ¿Cuál es esa proclama del reino de Dios? Que vendrán
tiempos mejores. Y yo les hago una pregunta. ¿En qué parte están los tiempos mejores? En la Torá. Claro. Esto es lo que hay que entender. Son los puntos que hay que entender acá. Y hermano. Claro, el primer evangelio, la primera besorá es la Torá. Por eso el estudio tiene que ser completo. Bien, continúa, hermano Shalom. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ya, vámonos a desmenuzar ese texto que está interesante y que esconde una profundidad importante. Miren qué va a decir. Si el maestro ya está enseñando en en Galilea, en las sinagogas que hay en la Galilea, les hago una pregunta. ¿Su fama va a aumentar o va a disminuir? ¿Y por qué va a aumentar su fama? ¿Había WhatsApp, había celular o cómo era la manera en que se manifestaba la fama del maestro? A ver, hay que pensar un poquito. Transmisión oral. ¿Qué significa? Oye, ¿fuiste a la sinagoga el Shabbat? Sí. ¿Qué tal? Mira, había un rabino medio joven ahí, tenía su barba, 32 años, 33. ¿Y qué habló? Para Shabbat Yigash. Y bueno, ¿qué dijo? No, dijo una profundidad. Una profundidad ahí. Entonces, ¿cómo se hizo conocido el maestro? Por transmisión oral. Y les hago una pregunta, ¿las noticias vuelan o no vuelan? Vuelan. Oye, ¿te enteraste que en el otro pueblo había un rabino joven que estaba enseñando la Torá? Sí, pero enseñará como los demás, ¿no? No. Tiene algo diferente cuando él te enseña. Está anunciando la venida de tiempos mejores, el reino de los cielos. ¿Y por qué los otros rabinos no hablan del reino de los cielos? ¿Y por qué no hablan ellos de tiempos mejores? Porque eran, ¿qué cosa? Más religiosos y más ritualistas. Y Yeshua era religioso y ritualista, pero era más práctico. Práctico, el hombre era práctico. Un mensaje sencillo para la gente sencilla. Tan fácil como es. Y miren, y cuando comienza a aumentar la fama del maestro, ¿hasta dónde llega? Él lo ha leído ahorita. ¿Hasta dónde llega el mensaje? Hasta Siria. O sea, estamos hablando que de Israel la noticia viaja ¿hasta dónde? Pasó, claro. ¿Ven? O sea, hay que analizar esto, pero con pinzas. Y les hago una pregunta. ¿Había algún cristianismo? ¿Yeshua predicaba algún evangelio de la prosperidad? Nada, Señor. Todo es Torah acá. Todo es judaísmo acá. Entonces, la fama de Yeshua traspasó ¿qué cosa? La frontera. ¿Y si traspasó la frontera? ¿Así? Así le llevó su fama. Claro. ¿Por qué cosa? ¿La qué? La transmisión oral. Porque ¿cuál fue su mensaje? Señores, vendrán ¿qué cosa? Tiempos mejores. El reino de los cielos. Malkut HaShamayim. Ahora sí. Entonces miren, cuando la fama llegó a Siria, imagínense qué harían todas las sinagogas que estaban en Siria. ¿Querían conocer o no a ese joven rabino? Claro. ¿Querían traerlo de Israel o no a Siria? Imaginen ustedes. Pero no solamente era la enseñanza de la Torá. El maestro traía un valor agregado más. ¿Qué dice el hermano? Le traían toda clase de ¿qué? Excelente. Sanidades. Ya, esto no lo hacían todos los rabinos. Sí lo hacían algunos, pero no todos. Sanidades. Lea de nuevo, hermano, ese versículo, pero la parte de las enfermedades. Ya, dice el 4, ¿no? Sí. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Detente un ratito, por favor. Ahí detente un ratito. Número 1, ¿qué cosa tenían? Dolencias. Podría ser una artritis, una artrosis, etc. ¿Qué más, hermano? Los afligidos. Detente. Los afligidos. Les hago una pregunta. ¿Un suicida puede ser o no un afligido? Está deprimido. Claro. Diversas enfermedades. Detente ahí. Diversas, vamos a poner, número 3. Diversas, ¿qué cosa? Enfermedades. Y les hago una pregunta.
Esas enfermedades y tormentos podrían ser enfermedades conocidas o enfermedades desconocidas. Claro, ellos no tenían un conocimiento grande de la medicina humana. ¿Qué más, hermano? Ya, ponemos acá los 4 los endemoniados. Si les hago una pregunta, para recordar un poco. ¿A quién se le decía un endemoniado en el tiempo antiguo? ¿Al que estaba bien del coco o estaba mal del coco? Al epiléptico. ¿A quién también se le decía endemoniado? ¿Al orate o no? Claro. O sea, para el mundo antiguo, los endemoniados no son aquellos que tienen seres con cachos. Eso está bien para la mitología. Los endemoniados para la gente del mundo antiguo son los epilépticos, los lunáticos, los locos. Ellos son los famosos endemoniados, pero no porque tengan alguna criatura infernal metida, sino porque es una enfermedad en el mundo antiguo. ¿Qué más dice, hermano? Dice lunáticos y paralíticos. Ya, ahí también, miren. Número 5, quinta clasificación, habla de los paralíticos. Les hago una pregunta, si hablamos de paralítico, ¿puede ser o no un hemipléjico? Un parapléjico. Una persona en estado vegetal. Sí. Bien. Imagínense con una presión tremenda. Le han llevado a su hijo, le han llevado, por ejemplo, le han quitado sus propiedades. Estamos hablando de un mundo de explotación al más alto nivel. Entonces, ese hombre que le han quitado a su hijo se lo ha llevado como esclavo a su hija. Bueno, ¿había resentimiento, odio en su corazón de ese tipo? Claro que sí. Entonces, ¿qué dice? Que la misma palabra de Dios dice que todo eso que genera que locura, enfermedad y dolor. Claro. Entonces, todo eso, todo lo que tenían estos hombres era el resultado de una profunda esclavitud. Estaban oprimidos, ¿por qué? Por los impuestos. Y les hago una pregunta, ¿hay gastritis emotiva o no hay gastritis emotiva? Claro. ¿Cómo se deprime hasta le da gastritis? Hay una enfermedad que es en la sangre, diabetes emotiva. Diabetes emotiva también hay. También hay. O sea, el cáncer también proviene también de exactamente por qué, vamos a decir, por desesperación. Por desesperación. Entonces, si esta gente tenía un montón de... Claro. Realmente estamos viendo el momento antiguo. El tiempo antiguo. Claro. El año 1 prácticamente. O vamos a decir el año 30. Claro. Cuando comienza a predicar. Ninguno de estos tipos de enfermedades era conocido por la ciencia. Nada, ninguna era. Entonces, se podría decir, pero ni siquiera la psicología estaba avanzada. No, la psicología estaba recién en pañales. No había nada de eso. Claro. Entonces, todo esto era el producto de una profunda esclavitud. Mire, qué buena conclusión que sacó el hermano Juan. Las enfermedades como la dolencia, los afligidos, las diferentes enfermedades, los lunáticos, los endemoniados, y esta gente estaban en esa condición, ¿por qué? Por la presión de los impuestos, por la preocupación. ¿Y el maestro qué hacía con toda esta gente? Los curaba o lo dejaba como los había encontrado. Sanaba. ¿Y con qué los sanaba? ¿Con qué los sanaba? La tefilá. Vamos a ver que hay pasajes en los cuales dice que el maestro, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Les imponía las manos. Si sabemos por cábala, cuando uno pone las manos, ¿qué cosa te está refiriendo? Energía. Si el hombre es un hombre de una elevada santidad, ¿qué le va a transferir al otro? Santidad. Un ejemplo nomás. ¿Qué pasaba en Yom Kippur? Se traía al chivo y el Cohen, ¿qué hacía? ¿Qué le hacía al chivo? ¿Le ponía qué cosa? Las manos sobre la cabeza, ¿sí o no? Y por los pecados de él, su casa y el pueblo. Cuando Yeshua sanaba a la gente, en algunos casos imponía las manos. ¿Le transfería qué cosa? Energía. En otros casos, ¿qué decía el maestro? Levántate y anda a través del alabar. En otros casos, ¿qué hacía? Claro, en otros casos, escupía, formaba barro y untaba. Entonces, las sanidades que hacía el maestro eran diferentes. O sea, aplicaba algo diferente para una situación diferente. Les hago una pregunta. Escuchen la pregunta. ¿Solamente Yeshua era el único que practicaba las sanidades en el primer siglo? ¿O había más gente
que practicaba las sanidades? A ver, pensemos un poco. ¿Era algo nuevo ver a un hombre hacer sanidades en el tiempo del maestro o era algo ya común? ¿Era algo nuevo? No era algo nuevo. ¿Qué dice el maestro? En un momento los Perushim, los peruseros le dicen: tú echas a los demonios por Baal Zebú. ¿Y qué responde el maestro? Sus hijos también los echan fuera. ¿Y ellos qué cosas van a hacer ustedes? Sus jueces. ¿Por qué le dice el maestro sus hijos también los echan fuera? Porque practicaban o no la sanidad en el tiempo antiguo. ¿Ah? ¿Qué creen? Había. Ahí había cabalado. También, ¿ven? Además, Elías también sanó al hombre que vino con lepra, Eliseo, al rey Naamán. A Naamán. O sea, la sanidad no es algo nuevo, ¿eh? Esto ya era conocido. Pero hay una diferencia, miren. Y sigue todavía, por supuesto. Claro. Ahora miren, para que la fama se haya extendido de Israel, un país chiquitito, pequeño nomás, ya llegó hasta la gran Siria. ¿Y quiénes estaban en Siria? Recordemos un poco la Tanaj. ¿Quiénes, los descendientes de quién estaban en Siria? La reina que practicó lo de Purim. ¿Cómo se llama? Hadassah, Esther. Y su tío, Mordejai. Entonces los descendientes, los judíos sirios, estaban acá. ¿Y había o no sinagogas? Claro. Miren hasta dónde ha llegado la fama de Yeshua. O sea, a veces nosotros leemos, pero no, o sea, esto es algo profundo. Por no leer, claro, hay que analizar, porque esto es delicado. Miren, no solamente se quedó en Israel, la fama llegó hasta afuera. Claro, porque habían judíos sirios. Ahora es una pregunta, ¿la fama pudo haber llegado a Grecia o no? ¿Habían judíos griegos o no? Claro. O sea, la fama de él se empezó a extender por todos lados, por dos cosas. Número 1, su enseñanza de Torah. Número 2, las señales que hacía, las sanidades. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Dos cosas importantes. Las señales que hacía y su enseñanza de la Torah. Por estas dos cosas el maestro llegó a ser tan famoso que hasta de Siria decía: miren, acá tenemos gente que está con dolencia, ya le hemos llevado al médico, le hemos pasado la ruda, todo, y no se cura el hombre. Hay que llevarla ¿a dónde? A Israel. Y en Israel hay que viajar ¿a dónde? A Galilea o a Nazaret. ¿Se dan cuenta? La gente va a realizar viajes largos, en camello, por el desierto, por días, meses, semanas. ¿Para qué? Para ver a ese hombre. ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No porque era Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de ¿qué? Del Koach de Hashem, de la presencia, del poder de Dios. Un gran... Exactamente, muy bien lo he dicho. El Eterno actuando a través de su siervo Yeshua. Esto es interesante, ¿eh? Esto es muy importante. Lo estamos analizando a profundidad. Continúa, hermano. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice el texto? Y le siguió mucha gente de Galilea. No, vamos a contar, miren, ¿ah? Le siguió mucha gente primero dice Galilea, 1, 2, de la Decápolis, ¿qué más? 3, mira, hasta la capital, Jerusalén, 4, Judea, ¿qué más, hermano? Wow, 5, otros lados, ¿bien? Del Jardín, del Jordán. Entonces, miren, imaginen usted la cantidad de gente que había en Galilea. Es una aldea, pocas personas. Vamos a poner un número, pongámoslo unos 15. Ahora, vámonos al griego. ¿Qué cosa significa la Decápolis? La palabra polis, ¿qué significa en griego? Ciudad. Exactamente, Decápolis significa 10 ciudades. ¿De dónde más? De Jerusalén, de la misma capital, donde está la escuela de Gilel, la escuela de Shammai. De ahí la gente también lo comenzó a seguir. Y les hago una pregunta: ¿y qué harían los rabinos cuando ven que la gente de las sinagogas está comenzando a irse a provincias a escuchar el mensaje de la Torah? ¿Se sentirían bien o se sentirían envidiosos?
Pero ¿se sentían bien o estaban envidiosos? ¿Le hacían o no mal de ojo? ¿Qué piensan ustedes? Hace recontra rato. Es el poder de la envidia. Envidia, me tienes envidia. ¿Sí o no? ¿Qué más? Claro. Dice que ¿qué más? Judea. De misma Judea también. ¿Y qué más? De otros lugares del Jordán. Y yo pregunto, ¿era entonces un hombre conocido o era un pobre desconocido? Era bastante conocido el maestro. ¿Ve? O sea, lo que esconde solamente esa porción del Sefer Matai, el libro de Mateo. Entonces les hago una pregunta a los que estamos acá. ¿Cuál fue el éxito de este movimiento carismático de un rabino judío y 2 estudiantes de él? Bueno, en este caso todavía no son 12, en este caso solamente son ¿cuántos? 4. ¿Quiénes son esos 4? A ver, repasemos. Shimón, Andrés, Yohanan y Jacob, Ben Zabdi, los hijos de Zebedeo. ¿Cuántos discípulos aparecen hasta ahorita? 4. ¿Y qué representa el 4 en el hebreo? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. ¿Qué significa la Dalet? Puerta de entrada. La puerta de entrada. O sea, con estos 4 comienza la puerta de entrada. Pero ¿por qué tuvieron éxito? Preguntémonos. Sociológicamente, si sabemos que la sociología es la rama que estudia a una sociedad, a una religión, a una cultura, ¿cuál fue la razón del éxito de estos hombres? Un solo pensamiento. ¿Y cuál era ese solo pensamiento? Una sola enseñanza. ¿Un mensaje fácil o un mensaje difícil? Fácil. ¿El maestro era accesible o era alejado? Accesible. ¿La gente se podía acercar, tocarlo, reírse con él o era un petulante? No tenía guardaespaldas. No estaba con su terno y tenía solo andaba el maestro. No necesitaba guardaespaldas. ¿Era humilde o no era humilde? ¿Enseñaba la Torah o enseñaba el Nuevo Testamento? La Torah. No existe ningún Nuevo Testamento acá. Claro, no hay. Entonces, les hago una pregunta. ¿El éxito de este gran maestro en qué consistió? Su enseñanza de Torah y las señales que Dios le permitió hacer. Humilde. Aprendan de mí, que dice el maestro, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallarán descanso para qué? Para vuestras almas. Entonces, por esa razón, en esta primera clase, vemos que es un movimiento carismático. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra carisma? Cuando alguien dice, mira, ese señor tiene carisma, ¿qué significa la palabra carisma? ¿O qué nos puede dar a entender la palabra carisma? Que llega a todos, que todos se identifican con él, el amigo del pueblo. Eso es carisma. Ya, miren, número 1 hemos identificado que es un movimiento carismático. Acá viene la pregunta. Esta pregunta la van a hacer todos en las redes sociales. Esa es una pregunta. ¿Con qué escuela de pensamiento estaría más identificado nuestro maestro? ¿Estaría identificado con los fariseos, saduceos, esenios, celotes? Vamos a apuntarlo, le voy a apuntar acá en la pizarra y hay que identificar en base a lo que él enseña. Yo también. Vamos a poner, ¿ya? Acá ponemos, en la sociología vamos a estudiar las escuelas de pensamiento del primer siglo. Número 1 tenemos los fariseos de la casa de Gilel, tenemos los saduceos de la casa de Shammai, tenemos a los esenios del Qumran, tenemos también a los celotes, el partido de los patriotas, también tenemos acá a los helenistas con H, claro, también tenemos acá a los herodianos, que son del partido de Herodes. De acuerdo a las enseñanzas de nuestro santo maestro, ¿con cuál movimiento? A ver, vamos a ver cuáles son las características de los fariseos. ¿Creen en la resurrección? ¿Correcto? Son los maestros de a pie. Y creen que existen en ángeles. ¿Qué pensamiento tienen los saduceos? Los saduceos no creen en la resurrección, no creen en ángeles y no creen en un mundo venidero. O sea, son como los testigos de Jehová. Y estos señores son de la clase alta.
Miren, los saduceos son los sacerdotes de la clase alta. Los fariseos, en cambio, son los maestros de a pie, los del pueblo. Ahora identifiquemos. ¿Y quiénes son, amigos míos, los esenios? ¿Quiénes son los esenios? Yohanan Tevila estaba acá, claro. Y muy bien. Que salen huyendo de la ciudad de Jerusalén. Entonces, los esenios son aquellos descendientes de los levitas que se van al desierto, y acá dice, prepara camino para el Señor. Gente austera. ¿Quiénes son los celotes? El partido de los patriotas. Tenemos que empuñar las armas, que Dios estará con nosotros. Y hay que ir recolectando gente en todos los pueblos y hacer guerra a Roma. ¿Quiénes son los helenistas? A ver, díganme ustedes, hermanos. Griegos. Judío-griego, muy bien. Los helenistas son los judío-griegos. Y les hago una pregunta. ¿Estos judíos griegos en qué libro aparecen? ¿Aparecen o no en el libro de Macabeos? Claro, aparecen en primera y en segunda de Macabeos. Claro. Y estos señores, con Judith también, con Tobías también. Entonces, ¿cuál es el propósito de los helenistas? Crear gimnasios. Por si acaso, el gimnasio no era el lugar donde se va a hacer pesas, En ese lugar era el tiempo de la parte de la política, donde se dan debates. También templos paganos. Juegos olímpicos. Esto buscaban los judíos helenistas. Finalmente, ¿qué querían los herodianos? O sea, que la gente reconozca al rey Herodes, a la dinastía Herodes, como la dinastía legítima para sentarse en la casa de David. Claro, el primer Herodes, como ustedes hermanos, Herodes el Grande. Claro, es un edomita, exactamente. O sea, no es un judío legítimo Herodes. Ahora miren, estas son las escuelas de pensamiento del primer siglo. Yeshua, les pregunto, el maestro Yeshua, ¿tenía un poco de fariseo o no? A ver. Por lo que caminaba. Por lo que caminaba, claro. ¿Y cuál era la máxima de Yeshua? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De quién lo sacó eso Yeshua? ¿Qué dijo Gilel? No le haga lo que tú no quieres, lo que tú odias que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. ¿De dónde sale eso? Levítico 19:18. ¿Yeshua tendría, mis amigos, algo de saduceo o no? ¿Algo de sedúctico o no? Ahora hay que pensar un poco. ¡Claro! No, era rígido. O sea que el maestro de Nazaret era estricto, sí. ¿Qué decía el maestro? Aquel hombre que haya mirado tan siquiera a una mujer para codiciarla, ¿qué cosa? Ya adulteró en su corazón. Y esa forma estricta viene de Gilel o viene de Shammai. Shammai. Claro, hermano, no se olvide. Claro, era estricto. Pero ¿quién de estas escuelas era estricto? Los saduceos. Porque los saduceos vienen de Shammai. Entonces, eso Yeshua tenía de saduceo. Ahora, ¿qué tenía nuestro maestro de esenio? ¿Qué le dijo al hombre rico? ¿Quieres hacer tesoros en la tierra? Sí, maestro. Vende todo y ¿qué? Y dáselo ¿a quién? A los pobres. ¿Y quiénes tenían ese pensamiento de véndelo todo y dáselo a los pobres? ¿Ah? Los esenios. Deshazte de las riquezas y ven a la comunidad. ¿Ven? Les pregunto, ¿Yeshua tendría o no tendría algo de celote? A ver, piensen. ¿Qué dijo de celote? Porque hay una parte bien importante que salió de la boca de él. A Malco. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, ¿qué le dice el maestro? Que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué dice el maestro? Vendan hasta su copa y cómprense ¿qué cosa? ¿Una qué? ¿Una qué? Una espada. ¿Para qué querían la espada? ¿Para cortar cocos? No. ¿Para qué querían la espada? Para defenderse en caso de una agresión.
¿Sí o no? Eso está, lo hemos estudiado otra vez. Entonces, también tenía de celote el maestro. Ahora, les hago una pregunta, ¿tendría el maestro algo de helenista o no? Pero la forma de celote es de Otra, claro, el maestro no lo tomaba de la manera sangrienta, sino le daba una manera defensiva. Pero la pregunta es ahorita, ¿tenía entonces el maestro no de algo de helenista o no? ¿Algo de griego tendría el maestro, de alguna enseñanza griega? Hay que pensar un poco antes de dar una respuesta. ¿Alguna enseñanza griega tenía el maestro o no? Bueno, citaba la cultura griega, Tenía que tener algo de griego. Pero ¿cuál podría ser ese rastro de cultura griega que podría tener el maestro? Hay que pensar un poco. ¿Qué de griego podría tener el maestro? Yo creo que en cuanto a la expansión de llevar la Torá. Claro, porque ¿qué quería hacer Alejandro Magno? Está en 1 Macabeos capítulo 1. ¿Qué quería hacer Alejandro Magno? Quería llevar el helenismo ¿por dónde? Por todo el mundo. Quería imponer a los dioses griegos ¿por dónde? Por todo el mundo. Entonces Yeshua quería llevar la Torá, pero no por todo el mundo, sino por las ovejas perdidas ¿de dónde? De la casa de Israel, que se encontraban ¿dónde? ¿Dentro de Israel o fuera de Israel? Entonces eso también tendría, vamos a decir así, de llevar el mensaje. Ahora, dice Ketz, Olam, dice, ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Pero ese mundo, hermano, para el maestro en el primer siglo, ¿era todo el planeta Tierra, el continente americano, o solamente eran los lugares que conocían ellos? Los lugares que conocían ellos. Claro. Donde estaban prácticamente, habían ido los judíos. Claro. Los israelitas. Los expatriados. Entonces, ¿habrían expatriados en el Perú o no? No, pues estaban ahí Carata, los Mochicas, o sea, no había nada todavía. Claro, por eso no podemos imaginar todo el mundo como el globo terráqueo, sino solamente por el lugar conocido por ellos en ese entonces. Estamos hablando de Roma y sus alrededores. Nada más, o sea, del globo terráqueo solamente ellos conocían una partecita y para ellos ese era el mundo conocido. En ese tiempo, claro, para ellos no existían los chinos, no existían los peruanos, los de Alaska, no sabían que habían ellos, porque no habían todavía los viajes en alta mar, no estaba todavía Marco Polo. Y sí se entiende, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el maestro tendría algo de cada escuela o no? Claro, no podemos decir era una persona transcultural. Ahí está, muy bien, ¿ves? El romano hecho el análisis sociológico. Yeshua era una persona transcultural. ¿Qué significa transcultural? Que trasciende la cultura. O sea, en otras palabras, el maestro tomó de cada escuela lo mejor. Mírenme. Y por eso... Cuando dice, ahí encontramos Olam, ahí, la palabra. Olam se refiere también al universo. También. Y puede ser para siempre también. También puede ser. También dice Olam al mundo. Antiguo también puede ser. Sí, entonces cuando dice universo, ese universo es el Olam. Con el tiempo, Yeshua no habló de Perú, ¿no? Pero llegamos que, ¿y cómo llega? A través después de la cultura transcultural, llega ¿a dónde? A Roma. De Roma pasa a España. De España pasa a distintos países, ya, hablando en castellano, ¿no? España ya se conocía. Era una... Hablamos de Jonás. De Jonás. De Jonás. ¿A dónde se fue Jonás a llevar el mensaje? Sí se conocía. Sí se conocía. Claro, Tarsis, o sea, se conocía. Entonces, en otras palabras, el movimiento del maestro alcanza expansión por esas razones. Por esa razón se dice un movimiento carismático. No porque sea carismático católico, sino carismático porque era accesible a todos. Y tenía, mira, lo mejor de fariseo, lo mejor de saduceo, lo mejor del cienio, lo mejor del celote y lo mejor del helenista. Tenía lo mejor de todo. O sea, la enseñanza que nos está diciendo ahí a nosotros, saca, recopila de todo y saca lo mejor. toma lo bueno y desecha lo malo, lo dijo Rab Shaul. Porque miren, ¿saben cuál es un problema?
bastantes hermanos en las raíces hebreas dice Yeshua era fariseo porque comía con los fariseos, digamos de alguna manera sí, pero toda su enseñanza no era 100% farisaica, tenía enseñanza de Shammai, tenía enseñanza de Esenia, tenía enseñanza de Celote, también era maestro, era su colega. Por eso Dan Ben Abraham en su obra El Código Oral dice, a los de su propio oficio vino y los de su propio oficio no le recibieron. Porque eran maestros como él. Claro, eso es interesante. Pero sería un espíritu más superior. Claro, pero la pregunta hay que hacernos. Entonces, el maestro, ¿a cuál pertenece de estos? ¿Pertenecerá solamente a alguno? Estrictamente solamente Yeshua podía ser solo fariseo, solo saduceo, solo esenio, solo celote, solo helenista. Sí, por favor, adelante. Porque escuché algo que tenía espíritu superior. Y acá quiero hacer, por ejemplo, hay personas que, jovencito, por ejemplo, 15 años, creo que sabe algo de 24 idiomas o 30 idiomas. Es un políglota. Entonces pregunto, ¿tendrá un espíritu superior? ¿O es un hombre como nosotros, como cualquiera, pero que desarrolló ciertas cualidades en su cerebro? Un hombre que ha desarrollado muchas cualidades en su cerebro. Claro. Ahora la pregunta, ¿será hijo de Dios ese? Buena pregunta. El muchacho este que domina 2 idiomas, que ha ingresado a las universidades, ¿será hijo de Dios en el sentido que es un hombre divino con naturaleza divina? No. Sencillamente es un hombre al cual Dios le ha dado dones, nada más. Nada más. Pero entonces, porque he escuchado, no voy a decir nombres, pero he escuchado maestros que enseñan a decir, Yeshua era solamente fariseo. Falso. No era solamente fariseo. Yeshua era solamente esenio. Falso, señor. No. Entonces, ¿qué era Yeshua? ¿Qué era Yeshua? ¿A qué escuela pertenecía el maestro? Claro, tenía de Gilel la máxima de amarás a tu prójimo, tenía de Shammai el que mira a la mujer para codiciarla, tenía de Esenio, vende todas tus cosas y hace los pobres, tenía de Celote, compra una espada, tenía de helenista, de ir, expandir el mensaje. Entonces la pregunta clave acá hay que hacer, para reconstruir, miren, en la política herodiana, vamos al punto, gracias hermano. Maestro, ¿debemos rendir esto al César o no? ¿Y qué responde Yeshua? Dad al César lo que es del César y a Hashem lo que es de Hashem. ¿Y a qué tiene que ver eso con Herodes? Herodes era el lacayo de quién? De Cayo, Poncio, Pilatos. Tenía que estar de acuerdo con Pilatos. Si Herodes no estaba de acuerdo con Pilatos, lo mataban y ponían acá otro en su reemplazo. Sí, tiene que ver la política. Muy bien. Hermano, está diciendo, lo que nos estás queriendo decir en buena cuenta es que sí tiene que haber alguna participación en la política. De alguna manera, sí, porque él dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Cumple tus obligaciones tributarias con el Estado, pero dale a Dios tu tiempo. O sea, no seas un apolítico. ¿Sí se entiende? Él está diciendo. O sea, hazlo mejor. Hazlo mejor. Cumple con la sociedad y cumple con Hashem. Está diciendo eso. O sea, de alguna manera nos lleva a unirnos poblacionalmente. Claro. Ideología, sociología. El himno nacional, por ejemplo. Gobierno, el himno nacional, todo. Claro. Yo no voto. La solución yo no voto porque es una tontería, ¿no? Claro, así es los testigos de Jehová. No, Claro. porque se estamos viendo que el maestro enseña parte de la política, entonces la política sí interesa para el pueblo creyente. Claro. Para el mejor manejo de su comunidad, de su pueblo. Vamos a ver un ejemplo más. Cuando Poncio Pilatos comienza a inquirir a Yeshua, así como el fiscal Domingo Pérez lo empieza a preguntar, ¿no ves? A la abogada de Keiko, así, Poncio Pilatos, como también era del derecho romano, comienza a interpelar a Yeshua. Los cargos, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú
el hijo de David, lo comienza a interpelar. Claro, y le pregunto yo, Yeshua, ¿qué actitud? Tú dijo, no, yo no soy político, no me meto en la política. ¿Qué hizo Yeshua? Tú lo has dicho, tu boca lo ha dicho. ¿Y qué dice? Que Yeshua se quedaba callado y que hacía Pilatos. Se maravillaba. Claro, pero había parte donde dice que Pilato lo estaba interpelando a Yeshua en el banco de los acusados. ¿Y el maestro qué hacía? Se quedaba callado. Y les hago una pregunta. ¿Cómo se toma en la política cuando alguien se queda callado? A ver, eso también tiene un significado en la política. No es de gratis. Cuando alguien se queda callado en la política, ¿qué significa eso? No significa eso. Puede ser, pero no está muy buena la idea. Cuando uno guarda silencio, correcto, en la política, ¿qué significa? Exacto, no está negando, no niega. Y la pregunta es, si no niega, ¿aceptará o no aceptará? Por eso dice que el que calla, otorga. Porque el que no está de acuerdo, recusa, dice, no, ese es falso, ese es mentira. Pero el que se queda calladito, en silencio, de alguna manera está aceptando. Tú eres el hijo de Dios. No responde nada, está aceptando. Tú eres el rey de los judíos. Está aceptando. Entonces, un abogado tiene que interpelar. Si usted ha visto cómo Domingo Pérez, el fiscal, interpela a Keiko, interpela a los abogados, se da cuenta que el abogado tiene que interpelarte. Y Poncio Pilatos en este juicio está interpelando al rabino Yeshua. Y cuando Yeshua se queda callado, dice la escritura, que Pilato, ¿qué cosa? Se maravillaba. ¿Y qué significa maravillarse? Claro, se quedaba complacido. Pilato decía, este es un buen político. Porque el buen político sabe guardar silencio y sabe hablar cuando tiene claro. Por ejemplo decía, ¿no? Acá, tú lo has dicho. Pilato, ¿acaso soy judío como tú? O sea, Yeshua no le respondía así como esos placeros. Sabía cuándo callarse y cuándo responder. Un político altamente astuto. Manejaba la política. Yo sé que va a escandalizar a la gente. No, hermano, que la política es del diablo. Del diablo serán ellos. La gente piensa en su papá, claro. Entonces, acá estamos viendo que el maestro tiene un poco de todo. De todo tiene un poco el maestro. Eso se llama Jochma, él lo ha dicho en una palabra. Sefirá de Jochma. Jochma, sabiduría. Sefirá de Jochma, la sefirá de sabiduría, en el árbol de la vida. Jochma y Biná, sabiduría y entendimiento. Claro, las dos. Y yo solo pregunto a ustedes, miren, ¿y cuándo el judío Yeshua, en qué momento del tiempo alcanzó la Jochma, la Biná, la Gesed? ¿En qué momento se activaron en este hombre las 10 sefirot del árbol de la vida? ¿Sí? ¿En qué momento? Cuando Yohanan lo sumergió en el agua. ¿Y qué pasó? Él dice, veo el Malchut HaShamayim abierto y bajar una Yoná, bajar el Ruach HaKodesh como una Yoná, como una paloma. Y en ese momento se escucha una Bat Kol. Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En ese momento fue lleno este hombre de las 10 sefirot. Claro. Así es. Así es. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir esta primera clase sola. Sí, dígame, por favor. Podría decir que su conocimiento, hasta llegar a la edad de 30 años, se fue captando de todo el campo del universo, como la enseñanza del Padre, de la escuela en la cual él participó, para que realmente el día él llegaba
vamos a decir, a zambullirse en las aguas, que llegue exactamente todo el conocimiento de la Sefirot. Se activaron las 10 Sefirot en Yeshua. Pero durante el proceso del conocimiento que él, de la Torah y todo lo que... Digamos que él estaba ya desarrollando cualidades en la sinagoga cuando era un niño. O sea, a ver, va así. Por eso la sociología es importante. ¿Quién fue su primer mentor de Yeshua? No me digan que el Espíritu Santo, ¿ah? Ahí sí. ¿Quién fue? Yosef. ¿Y quién también? Miriam. Porque cuando Yosef se iba a trabajar en la carpintería, ¿quién se encargaba de enseñarle Torah a ese niño? Miriam. 1. Cuando Yeshua ya tiene 6, 7 años, ¿a dónde lo llevaron? ¿Cómo se llama el lugar judío en que se llevan a los niños? No. La yeshiva. O sea, Yeshua fue a una yeshiva. Claro. Y a los 12 años aproximadamente hizo su bar mitzvah. Subió a Jerusalén y por primera vez cuando un judío hace el bar mitzvah, ¿qué hace? Usted lo sabe. Lee el Sefer Torah. Y después de eso, ¿qué pasó con nuestro maestro? Les hago una pregunta. ¿Cualquier judío podía pararse en la parte de adelante de la sinagoga, abrir los rollos, o solamente quienes podían formarse parte de esa élite, vamos a decirlo así? Claro, hay un grupo especial de 10. ¿Cómo se le dice al grupo de 10? El minyan. Tenía que ser un minyan, de parte de unos 10. ¿Y qué requisitos tenía que cumplir en el minyan? Dar el diezmo en el templo. Y recuerden, el diezmo no es plata, por si acaso. Cuando ellos iban a Jerusalén, llevaban el fruto de la tierra y llevaban los animalitos. Tenían que estudiar la Torá. Tenían que ser hasidim, piadosos. O sea que Yeshua no era cualquier. ¿Ah? No, eran productos de la tierra. La única plata que daban era el shekel. El shekel era por el censo. Pero ese es el shekel no es el diezmo, es otra cosa muy distinta. El macer, el diezmo, el censo. Pero eso está en números. El shekel es para el censo, no es el diezmo. Entonces, ¿Yeshua ha formado o no parte de los 10? Formaba parte de los 10. Entonces la pregunta es, ¿Yeshua cada Shabbat se pararía en la sinagoga a enseñar o no? Claro, era parte de los 10. ¿Lo conocía o no lo conocía la aldea? Por eso que dijeron, ¿cómo ha adquirido tanta sabiduría? ¿No es el hijo de Yosef y Miriam? ¿Lo conocían o no? ¿La vecina de la vuelta lo conocía o no? ¿El chino del barrio lo conocía o no? Todos lo conocían. Era conocido el maestro. Entonces, ya para concluir, vamos a hacer unas recapitulaciones. Hermano Shalom, ¿por qué es importante estudiar la sociología de nuestro maestro y sus estudiantes? ¿Por qué es importante este estudio? ¿En qué nos edifica? ¿En qué nos sirve? ¿En qué nos suma? ¿En qué nos aporta? ¿Pero en qué sentido? Denos algunas palabras. Las enseñanzas que trajo el maestro Yeshua no se comparan. Es diferente a los otros rabinos. Mucha diferencia hay. Lo que ahora nuestros rabinos dicen, Yeshua tenía su propia perspectiva. Porque él iba a las aldeas, iba a los pueblos, llamaba así pueblos acá, ¿no? Y compartía con ellos. Y encontramos también ahí, era gente condición, como dice, humilde en ese tiempo. ¿Por qué buscaba? Porque la gente humilde es más acercada al Señor, ¿no? En cambio, la gente que tiene dinero, tiene un montón de cosas, no toma interés en esas cosas, de Dios, ¿no? Entonces, se ha visto, ¿no? Hasta en la actualidad mismo también vemos aún los hermanos evangélicos. Casi la mayoría son gente de condición humilde. Ahora último, por supuesto, ya hay gente blanca también. Y eso es lo que se ha visto, ¿no? Las virtudes que tenía Yeshua, su capacidad espiritual, intelectual, de conocimiento. Él tenía un requisito bastante muy alto. Estándares muy altos para su época. Claro.
Y lo que podemos decir, hasta ahora, ¿no? Se sigue hablando de eso. Seguimos estudiando sus enseñanzas 2000 años después. Y se seguirá estudiando. No va a acabar. Esto tiene palabras. Y eso que acá no hemos hecho maestría, no hemos hecho nada de eso. Solamente como el análisis, miren, vamos de. Claro. Es necesario. Yo creo que para más adelante vamos a seguir continuando el estudio acerca del gran maestro del Rabí Yeshua. Bueno, lo que puedo aportar. Gracias, hermano. Hermano Juan, ¿por qué es importante para usted esta primera clase de la sociología del Rabino de Nazaret y de sus estudiantes? ¿En qué nos sirve esto para distanciar esta enseñanza de la que nos han enseñado en los seminarios, institutos bíblicos, casas de la Biblia, etcétera? Estudiando en ese sentido las sociedades antiguas del siglo I, no podría decir el siglo I, sino los primeros 33 años del siglo I, que realmente vemos que él no pertenecía pues a la alta élite, ¿no?, de la sociedad judía, ¿no? Sino prácticamente, vamos a decir, un hombre de campo, un hombre de aldea, de pueblo pequeño. Claro, campechano. Y vemos que realmente pues las enseñanzas de él siguen tanto para ese momento como para ahora. Por ejemplo, en aquel momento quizás no se conocían pues muchas, lo que ahora la ciencia, por ejemplo, descifra cada cosa de las enfermedades, ¿no? Claro. Pero nosotros sabemos que realmente pues él al activar las sefirot en su vida, en el conocimiento de la Torah, entonces pues el hombre tenía la energía suficiente como para a los preocupados, llenos de estrés, vamos a decir, claro, enfermedades por estrés. Entonces, con la imposición de manos le daba nueva energía, nueva vida, y así eran sanados, eran curados los enfermos. ¿Habría, hermano, transferencia de alma o no? A ver. Cuando curaba a Yeshua, ¿habría transferencia de alma o no? Transferencia de energía. De energía. Eso podría decir. Es como que una batería, por ejemplo, vamos a decir, la batería de un carro se baja, yo hago un puente con otra batería de otro carro y enciendo mi carro. ¿Y qué pasa? ¿Le transfiere qué cosa? Arranca. Energía, fuerza. Así es. Entonces, eso... Claro. Eso es lo que haría. Pero hay que... pero la pregunta sería de hoy, pues, ¿nosotros podemos hacer eso? Sí, pero para eso tiene que tener una plena comunión con Dios. Una comunión muy elevada con Jesús. Entonces, ¿para qué? Para que realmente tu energía también esté al nivel de poder ayudar a otros. Porque si no, lo contrario. Pero estoy hablando del tiempo de hoy. En el tiempo de él, el conocimiento, conforme a la Torah, conforme a las sefirot. Por ejemplo, hoy en las iglesias quizás no se hace ese tipo de estudio donde hay una relación de las escuelas, ¿no? Porque esto a las iglesias no les conviene. Pues. No les interesa. No les interesa. Pero para la sociedad, vamos a decir, antigua, este conocimiento es la sabiduría del maestro. Y hoy también a nosotros, ¿qué nos está diciendo hoy el maestro? Nos está diciendo, aprende de todo, pero escoge de lo que aprendes. No todo te puede servir, pero no todo te puede instruir. Aprende de todos, toma lo bueno y desecha lo malo. Muy bien. Eso es lo que le podría decir conforme al tema tratado. Y ojo, solamente hemos estudiado el movimiento de Yeshua como un movimiento carismático. La siguiente semana, si uno no había, vamos a estudiarlo como un movimiento rural. Vamos a ver parábolas en la cual habla mucho del campo, pero no hoy día. La siguiente semana. Hermano, ¿ustedes cuáles son sus conclusiones del tema tratado? Bueno, Yeshua vino a predicar el Evangelio en el primer ciclo de la época del reinado de Roma, porque en esos lugares reinaba, en estas regiones
Valdés rellenaba cobraban impuestos fuertes a los de aldea, pues, ¿no? Entonces daban tributo. Bueno, encontramos ahí la enseñanza de Yeshua, de que es tan importante que él sabiamente ponía las palabras el evangelio de la salvación, para comprender de que de una manera sencilla de la época de sus tiempos, dando ejemplo de lo que era de los sembrados, de lo que era de los pescadores, de lo que era de lo sencillo, natural de su tiempo. Claro. Ese es mi aporte. Muy bien. Yo quiero concluir, hermanos, diciendo que en esta primera clase hemos sentado la base, primeramente, de que no estamos estudiando acá ninguna iglesia. Acá no existe el concepto de iglesia, sino de sinagoga. 1. 2. Acá no hay ningún pastor y no hay evangelistas. Acá hay un rabino con sus estudiantes. ¿Por qué nos ayuda la sociología? Nos dice, señores, ¿quién es esta sociedad que está estudiando? ¿Qué costumbres tenían? Ir a Shabbat, los días de reposo, las santas convocaciones. Y caminaba el maestro de Galilea a Nazaret, de Nazaret a Cafarnaúm, de Cafarnaúm a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí. No. Esa fue la fama que llegó oralmente, es otra cosa. Que el maestro caminaba. ¿Y cómo se dice a la persona que no está fija en un lugar, sino que camina de lugar en lugar? ¿Es un nómada o es un sedentario? Es un nómada. Ya, es un peregrino, pero un nómada es la persona que no está en un solo lugar, sino hoy día está acá, mañana por allá y así. O sea, él se movía. Caminante. Ahora, ¿qué más hemos notado acá? Que su mensaje se dirige a las élites de las clases de poder, o su mensaje se dirige a la gente del proletariado, a la gente pobre. A la gente pobre, al proletariado. No, a la gente alta se dice la burguesía, Luz. Claro, no, el proletariado, el pueblo, la gente de la clase más baja. Como quien dice la chusma, pues. Así serían los ricos. Y el maestro iba con esa gente. Y el maestro hacía sanidades. Es importante entender también a las escuelas. ¿Por qué no querían matar los saduceos? ¿Por qué no querían también matar a algunos fariseos? ¿Por qué la gente dijo a Barrabá, a Bar Abá, libera a Bar Abá? ¿Y quién es Bar Abá? Porque Bar Abá era un celote. Nos ayuda la sociología a identificar esto. Entonces, dígame, hermano. Bueno, en tiempo de Yeshua, sí. De todo eso, antes que empezara la iglesia cristiana, llamada cristiana, ¿de dónde viene la palabra cristiano? Viene de Grecia. No había todavía iglesia cristiana. O sea, a partir de 325, recién fundan la iglesia cristiana, los católicos, no fundaron los judíos. No. Judío no, para el judío no existe iglesia, existe sinagoga. Sinagoga. Una escuela. Claro, Bet Knesset. Entonces, cuando llega esto, cuando ya Roma avanza, pasa unos 325 años, ya se une entre Roma y Grecia y crean que se llaman actualmente un nombre mal llamado Nuevo Testamento. Exactamente. Comienza la definición. Se llamaba Brit Hadashah, que es decir, nuevo pacto. Pacto renovado. Sí. Entonces, Brit es pacto. Hadashah es nuevo. O renovado. Renovado. Sí. Entonces, en esto nos ayuda, amigos míos, la primera clase. La segunda clase, con el favor de Dios, vamos a estudiar el movimiento de Yeshua como un movimiento rural y vamos a estudiar toda la parábola del buen sembrador. La siguiente semana vamos a ver conflictos entre los discípulos de Yeshua. ¿Por qué Pedro se peleó con Pablo? ¿Por qué Pablo se peleó con Pedro? ¿Por qué Ananías y Zafira mintieron? Eso lo vamos a estudiar en la tercera clase. Así que esta es la primera clase. Y bueno, vamos a cerrar ahí la sesión para poder hacer una tefilá y dar gracias a Dios por su palabra. Así que cerramos la sesión acá.